Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí para ser un condimento de sal que resalte los sabores divinos de esta tierra. Aquí hay otra forma de decirlo. Estás aquí para hacer luz, resaltando los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto para guardar, por eso vive, brilla, expresa tu verdadera vida. Vamos, es hora de volver a casa, Casa Vida, el lugar donde volvemos al encuentro con nuestro Padre. El tema para hoy, soberanía inevitable. Soberanía inevitable. Antes de iniciar, recuerden que usted puede seguirnos, estamos en YouTube, en Instagram y aquí en Facebook, pero también en nuestras otras redes sociales, como Casa Vida Online. Casa Vida Online, estamos en las diferentes redes sociales para que usted pueda seguirnos en este tiempo. También tenemos una línea de contacto que estará saliendo, a través de la cual usted va a poder también comunicarse con nosotros. Bienvenidos, ahí está el tema, soberanía inevitable, y ahí están también nuestras redes sociales. Bueno, que no se vaya más la cámara. Y vamos al tema en esta mañana. La semana pasada hablamos acerca de cómo debemos enfocar nuestra atención y nuestra vida en aquellas cosas que pueden producirnos verdadera esperanza. Se viven en la tierra, se viven momentos de incertidumbre, ¿sí? Momentos de incertidumbre que están reflejando muchas cosas. Por ejemplo, están reflejando la incapacidad del liderazgo mundial, por decirlo de alguna forma, para poder atender las verdaderas necesidades que tienen los seres humanos. Entonces, cuando se viven momentos de incertidumbre, la única manera de nosotros poder vivir días llenos de esperanza es enfocándonos en aquello que es real, en aquello que es verdadero y es eterno. Y eso decíamos la semana pasada. Hablábamos acerca de Lázaro, ¿recuerdan? De la familia de Lázaro, perdón. Todo lo que sucedió alrededor de su muerte y cómo fue resucitado por Jesús Lázaro. Y cómo la mayoría de las veces cuando nosotros vamos al texto bíblico en el Evangelio, nuestra atención se fija solamente en ese evento, ¿sí? En la resurrección. Y cómo nosotros muchas veces estamos solamente enfocados y concentrados en aquello que Dios puede hacer, pero no nos fijamos en su obra maravillosa donde debe estar puesta toda nuestra atención, y es en la obra de la cruz. También dijimos que eso que le sucedió a Lázaro era solamente la excusa de Dios. Cuando Jesús dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. No estaba haciendo referencia a la resurrección, sino estaba haciendo referencia a la cruz, porque ahí estaba la glorificación de Cristo en el Padre a través de su obediencia y de su obra cumbre, que todo lo que Jesús hizo tenía un sentido de propósito, nada estaba suelto. Jesús no iba viviendo los días según la agenda que le depararan las circunstancias, sino que desde siempre tenía claro cuál era su momento, y Él lo dice ahí, dice, y a todos atraeré a mí. ¿Cuándo? Cuando hacía los milagros, no, sino cuando estaba expresando la potencia y la verdad, la verdadera gloria, la salvación maravillosa y su amor a través de la obra de la cruz. Entonces, el Evangelio, ¿sí?, no está sustentado ni tiene como base los milagros, aunque los recibimos y en los cuales creemos. Yo sé que si ponemos aquí en el chat de Facebook, muchos tendrían algo que contarnos acerca de un milagro. Y yo hablo de ver milagros, no son milagros fabricados. Milagros los he visto en mi vida, en mi cuerpo, en mis hijas, en mi casa, en mi hermano. Vi un milagro de levantarse, de estar cuadripléjico en una cama, se levantó. Eso es un milagro y los he visto, pero he tenido que entender que el Evangelio no está centrado en los milagros, sino que son solamente la expresión de una vida. Entonces, ¿cómo podemos estar llenos de esperanza en tiempos de incertidumbre? Era el tema de la semana pasada, enfocándonos en aquello que nos debemos enfocar. Aunque la mayoría de las cámaras apuntaban hacia la resurrección de Lázaro, realmente la intención del Padre era que todo apuntara hacia la cruz. Entonces, es donde el apóstol Pablo usa expresiones que nosotros las podemos usar rápidas, pero pueden sonar muy fuerte a nuestra alma. Dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Sea que Lázaro
hubiera resucitado o no, ¿sí? Tanto la vida y la muerte debían producir ahora el mismo efecto. ¿Cómo? Llevarnos hacia la cruz. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque con lo que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Podemos escuchar relatos de mucha gente que se ha sanado del COVID, que es la realidad que nos tocó vivir. Vemos en las noticias cómo algunos salen en calle de honor y aplauden por su recuperación de esta enfermedad. Pero la otra cara de la moneda es que muchos están muriendo, ¿sí? Muchos no están recibiendo a su familiar, no lo están recibiendo curado, no lo están recibiendo sano, sino que están recibiendo las cenizas. Entonces, de eso se trata el Evangelio. No es Dios diciéndonos, nunca te vas a morir. No es Dios diciéndonos, nunca te vas a enfermar. Es Dios diciéndonos, la enfermedad y el poder que tenían la muerte fueron conquistados y fueron gobernados, fueron absorbidos a través de la obra de la cruz. Sea que tú vivas o sea que mueras, necesitamos vivir la verdadera vida que nos fue provista en la cruz. Entonces, ni la vida, ni la muerte, ni estar sano, ni estar enfermo ahora nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mal hacemos los que anunciamos el Evangelio en anunciar un Evangelio centrado solamente en lo que Dios puede hacer por ti, cuando no comunicamos el Evangelio como una obra de amor manifestada en esa cruz, que no es una cruz del pasado, es una obra eterna. Poderoso es Dios para hacer, sí, pero ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y esa es la continuación que tenemos hoy. Me gusta muchísimo el título. Creo que lo encierra todo en esta mañana. Soberanía inevitable. Soberanía inevitable. Soberanía. Dios creó al ser humano para estar siempre suficiente en él. O sea, el ser humano fue diseñado para encontrar en Dios la suficiencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó para después completarlo, sino que lo creó completo con todo lo que necesitaba, siendo su máxima, mayor y verdadera necesidad Dios mismo. Dios le dio todo al hombre. Si tú ves, vas al texto bíblico del Génesis, le entrega todo, pero al entregarle todo lo hace completamente dependiente de él, y no dependiente en un sentido manipulador, que es lo que conocemos nosotros, sino dependiente en un sentido de suficiencia. Dios hizo suficiente al hombre completo, lo hizo bien hecho en él. Entonces el hombre dependía de él, ¿sí? Entonces, yo vivo para una razón, o vivo por una razón, por un propósito. Cuando yo vivo conforme a esa razón por la cual existo, entonces mi vida tiene sentido. Yo lo decía, lo explicaba aquí la otra vez, ¿sí? De pronto alguien por allá algún día dijo, uy, no, estamos cansados de alumbrar con velas y con antorchas. Necesitamos inventar otra forma de luz, ¿sí? Entonces, por causa de una necesidad, alguien inventa el bombillo, ¿sí? Inventa la bombilla. Entonces, Tomás Alva Edison, ¿sí? Me recuerda aquí Jonathan, ¿sí? Pero porque antes él pensó en una necesidad para suplir. O sea, él no inventa un aparato y dice, ¿para qué sirve esto? Ah, sirve para alumbrar. Asimismo fuimos creados nosotros. Sí fuimos creados para una necesidad. Y le voy a decir cuál es esa necesidad. Que Dios quería ser conocido. Dios quería darse a conocer. Entonces, lo crea todo. Lo hace funcional. Y entonces el hombre viene a existir. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué vivimos hoy incertidumbre? ¿Por qué hay incertidumbre? Es decir, ¿por qué hay falta de seguridad? ¿Por qué hay falta de confianza entre nosotros mismos hacia Dios? ¿Por qué hay falta de certeza sobre algún asunto como lo que estamos viviendo hoy? ¿Por qué hay tanta inquietud en el ser humano? Eso es incertidumbre, de eso hablábamos la semana pasada. ¿Por qué hay tanta incertidumbre en el ser humano? ¿Por qué? Porque no entendemos o no conocemos que fuimos creados para un propósito. No para mi propósito, para su propósito. Entonces, la incertidumbre se apodera de nosotros. ¿Por qué? Porque por causa de eso que produjo el pecado en el ser humano. ¿Qué produjo el pecado? Separación. El hombre rechaza la suficiencia de Dios. El hombre con su desobediencia le dice a Dios, no te necesito, no me eres suficiente. En otras palabras, no puedo confiar en ti, no quiero confiar en ti, quiero confiar en mi propio conocimiento. El conocimiento que tú me diste no es suficiente y es algo que permanece hasta el día de hoy.
¿Cuál es el punto del ser humano hacia Dios y por qué vive lleno de incertidumbre? Porque no puede confiar en Dios. ¿Por qué? Porque se separó de Dios. Eso hizo el pecado, separó lo que Dios había unido, y Jesús lo dijo, que no separa el hombre lo que Dios ha unido. Cuando se separa el hombre de Dios, entonces queda sin piso, queda nuevamente, como dice Génesis 1, vacío, en tinieblas, en incertidumbre. Circunstancias como estas que estamos viviendo hoy y muchas más que vivimos los seres humanos durante la vida son las que evidencian o nuestra suficiencia o nuestra incertidumbre. Incertidumbre. El ser humano sin Dios es un ser lleno de vacíos, es un ser lleno de incertidumbre. Entonces, ¿sí? Pareciera que la solución a la incertidumbre es decirle, usted tiene que orar más. Usted tiene que hacer más para Dios para salir de la incertidumbre. Pero si mi oración y todo lo que yo quiero hacer para Dios son la expresión de la incertidumbre, Dios mío, respóndeme, Dios mío, haz algo. Estoy disfrazando la incertidumbre y le estoy pasando la responsabilidad a Dios, y ya vamos a ver por qué Dios es soberano. ¿Por qué Dios es soberano? Ahora, ¿qué es lo que constituye este problema de confianza, de incertidumbre, de seguridad, de no poder creer en la maravillosa obra de Dios? ¿En qué está soportado? ¿Sí? En que el hombre, desde el inicio, cuando decide rechazar la suficiencia de Dios, lo que está rechazando es gobierno, es un problema de gobierno. ¿Quién me gobierna? ¿De quién se sienta al trono? Cuando el ser humano decide adquirir un conocimiento que no necesitaba, lo que está diciendo es, yo me puedo gobernar. Yo tengo la suficiente capacidad de hacer con mi vida lo que yo quiero. Ahora, eso que estoy diciendo, que pareciera que hubiera pasado hace mucho tiempo, eso persiste el día de hoy. El ser humano, ¿sí? Le gusta la religión, le gustan las formas, le gustan los métodos, pero le gusta estar sentado en el trono. Y ya lo hemos dicho en transmisiones anteriores, ¿sí? Me gusta que me digan cómo hacer cosas para Dios, cómo orar para que Dios me responda, cómo hacer que Dios haga algo en mi vida, pero me gusta estar sentado en el trono y en el gobierno. Esa es la situación. Mientras sea el yo, el alma potencializada por los sentidos, por lo que ve, por lo que escucha, quien gobierne la vida de un ser humano, es un ser humano que está sin piso, es un ser humano que está en vacío, es un ser humano que está en incertidumbre, y tratará toda la vida de llenar esa incertidumbre con diferentes cosas. ¿Sí? Cuando yo entiendo y conozco que fui diseñado para ser gobernado, ya vamos a hablar de qué hablamos de gobierno. Nosotros fuimos creados para ser gobernados por Dios, gobernados. Es aquí donde muchos seres humanos entran en conflictos, ¿sí? Porque el alma no le gusta ser gobernable, le gusta tener la razón, le gusta decir cómo se hacen las cosas, le gusta tener el control, le gusta decir es que yo sí soy capaz, yo sí puedo, y yo creo también en eso, pero como dijo el Señor Jesús, separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es ese nada? Nada que tiene valor eterno, todo lo que haga se va a quedar en la tierra. Miren lo que sucede en un episodio que está en las escrituras judías, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, en el Antiguo Testamento, que quedó allí escrito. Me gusta, y voy a extraer esto por lo que sucedió aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 8, dice, y sucedió que cuando está hablando acerca del pueblo de Israel y de su historia con los jueces, y ahora los futuros, lo que venía ya, que eran los reyes. Y sucedió que cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos jueces sobre Israel, eran gobernados por jueces. El nombre de su primogénito fue Joel y el nombre de su segundo Abías. Juzgaban en Berseba, sin embargo sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se desviaron en busca de ganancias deshonestas, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel. Has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora, escúcheme esto, perdón. Ahora danos un rey, clave este texto, que nos juzgue y gobierne sobre nosotros.
¿como qué? Como todas las demás naciones. Pero su demanda disgustó a Samuel cuando dijeron, danos un rey que juzgue y gobierne sobre nosotros. Entonces Samuel oró al Señor y el Señor le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te dicen, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. ¡Wow! ¿En qué se constituye el problema que tuvo la primera pareja? ¿Sí? Su familia, la humanidad, la nación que Dios escogió y señaló, Israel, ¿sí? Era un problema de gobierno. No queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Denos un rey. ¿Qué fue lo que pasó en el Sinaí, en la montaña, cuando Moisés baja con las tablas? Se habían hecho una imagen. Recuerde que si nos quedamos sin señal, por favor siga escuchando mientras superamos aquí el tema del video. Ellos se hicieron una imagen. ¿Por qué? Porque no querían ser gobernados por Dios. A Moisés le dijeron, habla tú con nosotros, que Dios no hable con nosotros. Queremos intermediarios. No queremos exponernos al gobierno de Dios. ¡Wow! Tremendo eso. Mire lo que están diciendo aquí en este primer libro de Samuel. ¿Qué es lo que le dice Dios a Samuel? Ellos no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí porque ellos no quieren que yo gobierne sobre ellos. Ellos quieren hacer como a ellos les parece. Tremendo. El hombre, por causa del pecado, rechaza el gobierno de Dios sobre su vida y eso lo deja sumido en incertidumbre. ¿Sí? Es por eso que el hombre se convirtió en un buscador constante y fabricante de estructuras humanas, sistemas, formas que le brinden seguridad, que lo puedan proteger, que lo quieran proteger. Por eso aún la misma ciencia, la tecnología está avanzando tan desaforadamente. ¿Por qué? Porque el ser humano, al haberse separado de Dios, se convirtió en un dependiente de sus propias fuerzas, de sus propios sistemas, de sus propios métodos. Estoy diciendo está mal, creo que está maravilloso que la ciencia avance, que podamos ser beneficiados, pero siempre que sea bajo la consigna y bajo el fundamento y bajo la base que es Dios quien gobierna, no queriendo escapar al gobierno de Dios. De hecho, he leído muchos artículos de científicos que están trabajando desde hace mucho tiempo ya, ¿sí? Para hacer que el ser humano viva, ojalá, inmortalmente, lo cual creo que no van a lograr, ¿sí? No se trata de vivir más años, se trata de encontrar la razón por la cual nací y vivir cada día que Dios me regale para ese propósito. ¿De qué me sirve tener 120 años sobre la tierra si fueron 120 años solamente para vivir, para ser gobernado por mi ego y por mi orgullo? Cada día que yo viva, ¿sí? Que pase lo que pase, se trata de que yo pueda vivir para esa razón por la cual yo nací y por la cual existo, ¿sí? Recordemos algo y lo nombraba la otra vez. Que si tú ves la historia de la humanidad, en vez de estar buscando argumentos para fortalecer tu yo tengo la razón, ¿por qué no leemos y vemos la historia para ver cómo el ser humano a través de diferentes formas, circunstancias y sistemas le gusta separarse de Dios y rechazar su gobierno? Por ejemplo, nombremos algo en la historia que es muy conocido, el oscurantismo. El oscurantismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el oscurantismo tuvo dos características dos elementos que fueron los que hicieron con aquella generación donde no avanzó la ciencia, donde pareciera que todo se hubiera detenido durante un tiempo. Habían dos protagonistas principales en esta época que vivió el ser humano. ¿Cuáles eran? El poder religioso y el poder político, los cuales se juntaron para decirle al hombre lo que tenía que pensar, lo que tenía que hacer. Muchos se lo creyeron, otros no se lo creyeron porque estaban guardados, estaban apartados, estaban exiliados, estaban ocultos, que eran los cristianos verdaderos, pero había el poder político y el poder religioso. Pregunta, alguien diría, ¿dónde estaba Dios cuando permitió que eso sucediera? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasó con nosotros los seres humanos que dejamos que otros pensaran por nosotros y nos dijeran qué teníamos que hacer y cómo teníamos que hacer? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se levantan gobiernos tiranos aún hoy en día? ¿Por qué? Porque el hombre no quiere ser gobernado por Dios. El hombre no quiere ser gobernado por Dios. Lo que el hombre
Ahora, hagamos esa claridad. Al ser humano le gusta la religión. Al ser humano le gusta el mérito. Le gusta que le digan qué tiene que hacer y ese que tiene que hacer es que es muy terrible. Porque yo hacer algo para que Dios haga algo es una forma de tener a Dios a mi servicio. ¿Sí? Si yo hago algo, entonces Dios hace algo. No es la forma. Es una forma diferente de decirle a Dios, quiero tener el control. O sea, si yo hago, entonces tú haces. Pero si yo no hago, entonces tú no haces. Yo gobierno a Dios. Yo soy el que digo qué Dios hace según lo que yo digo. La solución, mire, déjenme hacer este paréntesis. La solución y la respuesta a todo lo que estamos viviendo nosotros no está en algo que nosotros podamos hacer, sino en algo que ya fue hecho y es una obra con repercusiones eternas. Ahora, ¿a qué hago referencia yo cuando estoy hablando de ser gobernado por Dios? ¿Sí? Porque eso suena fuerte, ¿no? Pareciera cuando pensamos en gobierno, como estamos tan infectados por la forma en que se gobierna la tierra, estamos creyendo que cuando estamos hablando del gobierno de Dios, estamos hablando de un Dios allá sentado, dando órdenes, tirano, acusándonos, exigiéndonos. Tienes que hacerlo porque yo soy Dios y si no lo haces te voy a mandar para el infierno. Esa es la imagen que a veces pudiéramos tener de Dios. ¿Sí? Un Dios tirano, un Dios autoritario, un Dios que dice es que tienen que hacerlo así, es que si lo hacen mal. Yo quiero tener una visión mucho más amplia y espiritual del gobierno de Dios. ¿Sí? Yo no creo que Dios sea ese gobernador tirano que exige sin razón de ser. ¿Sí? Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo, vengan a mí todos los que están cansados. ¿Cansados de qué? De vivir separados del Padre. Cansados de estar por fuera de la casa de Dios. ¿Sí? Y yo le voy a hacer llevar mi yugo sobre ustedes. O sea, imposición no, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra versión dice, aprende los ritmos no forzados de la gracia. El gobierno de Dios no es un gobierno impositivo. No es Dios diciéndonos lo malo que somos. Es Dios anunciándonos, y ya lo vemos, la bondad y el amor que provienen de Él. Cuando hablamos de gobierno, si vamos a la definición, tenemos que entender que gobierno es árbitro, gobernar es dirigir, gobernar es enderezar, gobernar es guiar recto. Pero ese no es guiar recto con un palo diciéndonos tienes que hacerlo. Ese gobernar recto es te estoy llevando hacia tu verdadera vida. También cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de gobernador, estamos hablando de conducir, ir adelante en el camino. También se usa la palabra aquí, arque. Arque. La palabra arque, creo que tenemos problemas con la señal, ¿sí? No, aquí estamos, perdón si tengo que interrumpir. Bueno, aquí yo tengo señal, regáleme un minutico, voy a corroborar la señal. También se usa la palabra aquí, arque. Estamos saliendo, es allá. Estamos saliendo. Vale. Perdón aquí que es que aquí en el otro computador se quedó. Dejémoslo ahí quieto y seguimos. Mire, es importante esto que voy a decir y no me quiero distraer con esto. Si se va la imagen, por favor, no se deje distraer. Cuando estamos hablando del gobierno de Dios, como un gobernador, como un gobernante, se usa una palabra muy importante, ¿sí? Y es la palabra arque, que es la misma palabra para dominio, para principado, la misma palabra que usa Pablo para arquitecto, ¿sí? Yo como perito arquitecto, arque. ¿Qué tiene que ver esta palabra arque, sí? Tiene que ver con la palabra principio, príncipe. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, Dios gobierna desde su principio. ¿Qué es esto? O sea, Dios todo lo hizo bajo diseño. Déjeme leerlo como lo escribí aquí para ser más claro. No estamos hablando de un Dios tirano sentado en el trono, lleno de exigencias, ¿sí? Se trata de que Él es el principio de toda la creación, la cual trajo a existencia porque quería ser conocido por su creación. Y Él es tan maravilloso y su diseño tan perfecto que todo lo que creó lo creó bajo un diseño funcional, no bajo improvisación. Y ese diseño expresa su gobierno. No es un Dios exigiéndote lo que tienes que hacer o cómo tienes que vivir, sino más bien es un Dios que en su amor eterno, en la vida de su Hijo,
nos anunció el Evangelio notificándonos que todo lo que nosotros necesitábamos para vivir vidas reales, vidas verdaderas, vidas significativas, ya lo había preparado porque Él es el arque, Él es el arquitecto, Él es el principio. Ya había un diseño, ya había un plan, ya todo estaba dado en Dios y perfecto. Entonces, se trata de convertirnos en gobernables no porque toca, sino porque nosotros vivimos y funcionamos para un diseño con unas formas y tecnologías que superan todo lo que nosotros conocemos. ¡Wow! ¡Wow! Gracias a Dios por esa verdad, ¿sí? El ser humano, cuando se desconectó de Dios, se convirtió en un ser completamente fragmentado. Escúcheme esto. Que trata de construir la historia de su vida a partir de pedazos, de retazos. Está afanado, buscando cómo acumular. Por eso el ser humano se convierte en un ser avaro. Porque cree que a partir del acumular bienes y riquezas, desde esa plataforma de la incertidumbre, va a poder subsanar algo que no tiene remedio en sí mismo. ¿Sí? Cuando estamos hablando de que Dios es quien nos gobierne, nosotros somos gobernables, no es porque me toca, porque Dios me va a dar palo, no. Es porque hay un diseño, hay un plano. Él es un arquitecto, Él es el principio, todo lo que hizo lo hace bajo diseño. Entonces, ¿yo qué hago? Yo vengo, me rindo a su gobierno. Y cuando me estoy rindiendo a su gobierno, algo que solamente circunstancial o poético o bonito de cómo yo me rindo a Dios, es diciéndole a Dios, todos mis diseños los rompo, los saco de mi vida. Quiero vivir para tu diseño. Es ahí donde la incertidumbre es absorbida. Por eso, escúcheme esto, por favor. Yo no necesito exigirle nada a Dios. Tampoco necesito arrebatarle nada a Dios. Y no sé cómo suena esto, pero tampoco necesito acordarle a Dios de sus promesas. Eso es una mentalidad fragmentada. Dios, tienes que hacer algo. Vamos a hacer esto para que Dios cumpla lo que... ¡Wow! ¿Qué es eso? Yo no necesito... Arrebátale. Yo no necesito tampoco arrebatarle nada al diablo, mi hermano. Vamos a arrebatarle al diablo. No. Mi vida está en las manos de Dios. Yo ya no vivo en incertidumbre porque sea muy bueno, porque tenga muchas cosas en las cuales basarme. No, yo no vivo en incertidumbre, ¿sí? Porque por causa de la obra de la cruz y de la gracia, he entendido que los dos extremos más fuertes que vive el ser humano, vida y muerte, ya fueron reunidos y absorbidos en victoria en Cristo. Entonces, yo no necesito arrebatarle nada al diablo, ni tener actos litúrgicos para torcerle el brazo a Dios. No, yo necesito reposar en una verdad, y es que todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Jesús reunió en Él, en esa maravillosa obra de la cruz, en la vida del Hijo, el Padre reunió todo. Pero me quedan mis días velados, sí. ¿Qué me queda? ¿La oración para qué? ¿Para exigirle a Dios que haga algo? No, me queda la oración para pedirle con un corazón contrito y humillado en gratitud. Padre, abre mis ojos para enfocarme en aquello que es real, que es verdadero y es eterno. ¡Wow! Me queda la oración, no como el sistema de protesta ante Dios. Dios, haz algo. Dios interviene. No. Es Padre, tú ya lo hiciste todo. Si yo no lo estoy viendo, es mi responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo escribía, por esta causa, yo doblo mis rodillas para que Dios haga algo, no, para entender y conocer con todos los santos ese misterio, para que mis ojos sean abiertos, para conocer las dimensiones de su amor, para conocer a Cristo, para reflejar su conocimiento. Toda forma humana que pretenda hacer que Dios haga algo, está expresando es gobierno humano y produce incertidumbre. ¿Sí? Por eso estamos sumidos en incertidumbre. Porque es que aparentemente pareciera que Dios no hubiera hecho nada. Con eso debemos ser cuidadosos. Aún déjeme decirle esto, por favor. Cuando oramos pidiéndole a Dios un avivamiento, ¿sí? Creo que es una forma de decirle a Dios, esto está como está porque tú no has intervenido. ¿Sí? Entonces tienes que hacer algo. Yo creo que más que decirle a Dios, trae un avivamiento, interviene tú. Yo creo que ya Dios lo hizo todo. Creo que nuestra oración debería estar enfocada en Padre, alumbra nuestros ojos.
No te pido por un avivamiento. Ok, creo y entiendo, no quiero señalar esto. Creo en la esencia de esa palabra que está bien intencionada, pero yendo un poquitico más allá, ¿sí? Yo no tengo que decirle a Dios que haga, porque le estoy diciendo entonces que no hizo. Yo lo que tengo que decirle a Dios es, somos responsables, necesitamos que nuestros ojos se abran. Necesitamos como generación volver a la verdad, a la vida, a la esencia, no a las formas, no a los discursos, no a las arengas, no a los eslogans, sino volver al principio, al arque, al principio de toda la creación, aquel que gobierna todo lo que existe, a volver al gobierno de Dios y superar la incertidumbre. La radiografía de las naciones hoy, escúcheme esto, son solo la imagen diagnóstica de un ser humano que hasta el día de hoy vive en los extremos, entregándole su confianza y esperanza, ya sea a los gobiernos, ¿sí? Ese es nuestro Salvador, ahora sí todo va a ser diferente, si hay tal gobernante todo va a cambiar, o en el otro extremo, protestando y diciendo y maldiciendo los gobiernos. Déjeme decirle eso, están los que creen que todo va a solucionar porque cierto perfil de partido político o persona lidere las naciones. Y están los que dicen no, los que van al otro extremo y hacen protestas y hacen marchas y destruyen la sociedad, que lo estamos viendo todavía hoy. Déjenme decirle algo, esos son solo los extremos de una misma soga, lo mismo. Es el diagnóstico de un ser humano que no quiere ser gobernado por Dios. ¿Por qué la crisis de liderazgo que se vive hoy en la tierra? ¿Por qué las naciones no logran configurarse bajo un verdadero gobierno? Porque el ser humano nació, fue para ser gobernado por Dios. Entonces no tenemos presidentes, entonces nos levantamos contra toda la democracia. No. Le estoy diciendo hacemos parte de una ciudadanía terrenal, ¿sí? Gestionamos y administramos responsablemente nuestras vidas en torno a eso, pero jamás nuestra esperanza, ni nuestra razón de existir, ni nuestro futuro, ni el evangelio dependerá de los gobiernos que se levantan en las naciones de la tierra. ¿Quiere un ejemplo? Se lo tengo. Jesús tuvo que vivir acosado, lo dije la semana pasada, y señalado por un sistema de gobierno muy fuerte que fue el imperio de Roma, el imperio romano, por un lado. Por otro lado, tenía la religión judía acosándolo con sus formas. Jesús estaba entre el imperio romano y estaba entre la religión judía. ¿Qué necesitamos? Tener una visión espiritual de la vida como algo completo en Dios, ¿sí? Y ver que todo gobierno humano no nos puede proveer esperanza porque ha pasado, seguirá pasando. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Hoy es historia, solamente quedan ruinas para ir a visitar. ¿Qué pasó con aquellos que crucificaron a Jesús? Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todas sus formas quedaron caducas y hasta ese momento llegaron, ¿sí? O sea, lo que oprimía a Jesús fue pasajero. Necesitamos entender que hay cosas que aunque en un tiempo, escúcheme esto, fueron de muchísimo valor y de muchísima ayuda aún, ¿sí? Porque yo no estoy diciendo que ni lo uno era malo ni lo otro era bueno. Le estoy diciendo era temporal, al igual que lo que estamos viviendo hoy. Y eso que era temporal pasó. El imperio romano dejó de ser un imperio y la religión judía, que fueron los que crucificaron a Jesús, dejaron de ser los dueños de todo lo que se llamaba Dios en ese tiempo. ¿Sí? ¿Era malo? No, pero sí era temporal. ¿Qué necesitamos? Tener una visión espiritual, porque aunque los gobiernos pasan, las religiones pasan, los hombres pasan, las masas pasan, el gobierno de Dios es sempiterno. ¿Qué quiere decir? Es siempre eterno. Jesús todavía vive hoy y se expresa a través de la iglesia. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra. Piedra sobre piedra fue derribada, el imperio cayó, pero Jesús sigue vigente hoy. Jesús el Cristo a través de su iglesia vive y está expresando su propósito. Todo pasa, pero el gobierno de Dios no pasa. Jesús no se dejó gobernar por la incertidumbre en la cual estaba sumida su generación. Jesús nació y vivió en tiempos de mucha incertidumbre, por eso lo crucificaron. Pero ya habíamos dicho que él preparó todo el escenario para que lo crucificaran.
Jesús vivió esto. Jesús no quiso, ni Jesús tuvo que ver en querer modificar eso que estaba viviendo. Ojo a esto. Jesús no vino a afectar el imperio romano cuando estuvo, ni quiso hacer nada significativo con los religiosos y de hecho los confrontaba todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él no se dejó gobernar por la incertidumbre. Él no estaba perfilando, escúcheme esto, a algunos de sus discípulos para que entraran en el imperio romano, hicieran algo con Roma, ¿sí? Ni tampoco quería darle muchas explicaciones a los religiosos. ¿Por qué? Porque él no vivía en incertidumbre, aunque sabía que todo apuntaba hacia la cruz, a lo que él iba a vivir, que le generó en algún momento una oración: Padre, ¿sí? Pasa de mí esta copa, no bajo la incertidumbre, sino de toda esa realidad humana que estaba expresando, siendo completamente Dios y siendo completamente también hombre encarnado. Pero ¿por qué no se dejó gobernar por esos poderes representados en la religión y en la política? Porque Él era el arque, Él era el principio. Y como hasta hoy muchos aún desprecian a Jesús, ¿por qué? Por causa de las formas religiosas. Muchos lo convirtieron en formas, en métodos, ¿sí? Muchos lo despreciaron al punto de que lo crucificaron, ¿sí? Lo injuriaron, lo calumniaron, pero aún con todo eso que hicieron, no lo pudieron ignorar, muchísimo menos evitar, porque como dice el profeta Isaías en su capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él sabía que él era el principio de toda la creación. Él no venía a querer cambiar los sistemas. Él sabía que esos sistemas estaban caducos como hasta el día de hoy. Todos los sistemas humanos. Yo me preocupo al ver muchas buenas intenciones en los cristianos de querer cambiar los sistemas. Quiero decirte algo, Dios no tiene nada que ver con los sistemas de este mundo, porque todos se separaron de Dios. Los sistemas no se arreglan con gente allá, los sistemas se arreglan, no con hombres buenos en los sistemas, se arreglan, los sistemas no se arreglan. No necesitamos más hombres buenos en la tierra. Necesitamos la expresión de un hombre nuevo, según la semejanza de Cristo, conforme a lo que es Cristo Jesús. Eso hace la diferencia. Mientras muchos están haciendo programas para ir y afectar el sistema, yo te tengo una noticia: Dios no tiene comunión con el sistema. Dios no tiene mucho que ver con el sistema. O Dios no quiere que ver con el sistema. ¿Por qué? Porque todos los sistemas humanos se separaron de Dios, no admiten el gobierno de Dios. ¿Cuál es el remedio? ¿Mejorarlo? No, el remedio es que venga un gobierno mucho mayor, y a eso quiero llegar en esta hora. Señoras y señores, el Dios eterno que hizo todo lo que existe bajo diseño, gobierna todo sobre su creación. Y en Cristo lo reunió todo para gobernar todo lo que existe. La historia dejará nombres para recordar, mas la vida y la palabra de Dios permanece para siempre porque sus diseños son exactos. Es ahí donde tomo el título. Su soberanía es inevitable. Lo puedes ignorar si quieres. Lo puedes menospreciar. Puedes hablar en contra de él. Podemos excusarnos en la religión, en lo que hacen los pastores, en lo que hacen los sacerdotes, en lo que alguien hizo, pero es inevitable. ¿Sabes por qué? ¿Qué es soberanía? Soberanía es que no hay nadie quien gobierne por encima de él. Él es el soberano. Nadie gobierna sobre él. ¿Qué es soberanía? Que es amo y señor de todo. ¿Qué es soberanía? Que posee una autoridad suprema sobre todo lo que existe. Cuando nosotros decimos tú eres soberano, es tú lo gobiernas todo, tú reinas todo. Y ese gobierno no es como los gobiernos de ahora, de gente que se sube al poder buscando plasmar sus propios intereses de un movimiento, del otro movimiento, sus ideas. Esa soberanía es: en mí está todo el conocimiento, todo lo que es existe porque yo quise que existiera, y todo lo que yo hice funciona. Pareciera a veces que la historia de la humanidad se desconfigurara. Hoy en día pudiéramos hacer una protesta a Dios por lo que está sucediendo, pero solamente Dios, que tiene la visión y puede ver el cuadro completo, sabe que esto pasará, y sea que nosotros vivamos o muramos. Ahora se trata de que cada día que nosotros vivamos, hagamos que valga la pena. Es un regalo la vida. Esto no nos da a nosotros para descuidarnos.
como Dios ya lo hizo todo, yo me relajo. No, 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 no. Yo fui llamado y nací para ese propósito, para que cada día de mi vida fuera aprovechado, fuera expresado en vida, expresar ese diseño. Puede que me vaya bien o me vaya mal. Ya entendí que esas circunstancias siempre van a ser pasajeras, siempre van a ser cambiantes, pero aquel, como dice la Escritura, que hace la voluntad de Dios, se somete a su gobierno, permanece para siempre. No superamos la incertidumbre por tener conocimiento del futuro, por lo que dicen los seres humanos, solo porque un gobierno expresa. Superamos la incertidumbre no por conocer el futuro, sino por conocer el principio. Él es el principio de toda la creación. En el principio era el verbo, Juan 1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo lo que hay por él fue hecho. Dice que nosotros fuimos hechos de nuevo, Efesios 1, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales él preparó desde antes de fundar el mundo. Todo, escúcheme esto, todo, así como le sucedió a Jesús, obra para bien, para que a mí me vaya bien, es circunstancial, no obra para bien, para que el propósito de Dios se cumpla. Jesús sanó a algunos, a otros no sanó, resucitó a unos, a otros no. Jesús le dio comer a las multitudes, esas multitudes lo insultaron, lo menospreciaron y lo crucificaron, pero todo eso, lo que parecía ser malo, a nuestros ojos, lo que parecía ser contrario, estaba expresando la obra de amor más maravillosa y poderosa sobre la tierra, la obra de la cruz. Mire lo que dice Hebreos 1:8, ya para cerrar. Dice, pero acerca del Hijo, el Padre dice, versión amplificada de la Biblia, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Él es soberano. Y el cetro de la justicia absoluta es el cetro de su reino. Amaste la justicia, la integridad, la virtud y la rectitud de propósito, y odiaste la iniquidad, la injusticia y el pecado. Por tanto, el Dios tuyo te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, Señor, pusiste los cimientos de la tierra en el principio, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás por los siglos de los siglos, y todos se desgansarán como un vestido, y como una túnica los enrollarás, como una prenda serán cambiados, pero eres el mismo para siempre, y tus años nunca terminarán. ¡Wow! ¿Qué nos conviene ya para cerrar? Nos conviene someternos al gobierno de Dios, mis queridos hermanos. ¿Qué nos conviene? Doblegarnos, no porque toca, y ese doblegarnos es venir ante Él. Por eso Jesús cuando oró con sus discípulos, ¿cómo oró? Venga a nosotros tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué se necesitaba? Un gobierno mayor para destruir a Roma, no para quitarle el poder al pecado, mis queridos hermanos, que había separado a Dios. Si nosotros podemos definir cuál es el verdadero problema, encontraremos que sí hay solución. Si seguimos creyendo, y no lo estoy dando por menos, es una realidad fuerte, pero es que en medio de todo esto yo no puedo estar ni en un lado ni en el otro. Necesito estar y encontrarme y encontrarnos todos en la verdad. Necesitamos reunirnos en la verdad, y la verdad es Cristo. ¿Sí? No está en nosotros el poder superarlo, está en Dios y el conocimiento de la vida de su Hijo, que podamos superar todas estas circunstancias y muchas más que nos toca vivir a nosotros. No es Dios diciéndonos algo, es Dios llevándonos a orar, diciéndonos algo como lo tenemos que hacer, es Dios revelándonos su propósito. Por eso es, venga tu reino. Por eso Jesús dijo, si van a buscar algo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido, todo lo demás. ¿Qué buscamos? El reino, porque se necesitaba un gobierno, un soberano sobre todo lo que existe ahora. Para cerrar, esa palabra soberano la usan los discípulos en el libro de los Hechos, ¿sí? Cuando oran, Pedro y Juan estaban siendo señalados por predicar este evangelio. Y ellos, viene ese texto a mi mente, déjenme ver si lo encuentro, está en el libro de los Hechos. Cuando ellos oran y piden a Dios, que será la continuación para la próxima semana, creo que está en Hechos 4.
Hechos 4:24 dice, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios en oración, diciendo, soberano Señor. Wow. Me gusta muchísimo esta oración. Y creo que nosotros somos demasiado creativos cuando oramos y le sugerimos oraciones a Dios, cuando debemos tomar los modelos espirituales de lo que está escrito. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra. Los discípulos no oraron, ni hicieron algo para que Dios hiciera algo. Dios, mira, haz algo, manifiesta. Soberano Señor. ¿Sabe que esta palabra soberano aquí está conectada con la palabra que estamos usando, que es gobernar y soberanía, pero tiene un significado más amplio y está conectada también con la palabra dunastes, ¿sí? Que es poder, que está conectado a su vez con la palabra dinastía. Perdóneme, es un juego de palabra, hágalo de los hermanos de Berea y por favor investigue en su casa. Esta palabra soberana, ¿con qué tiene que ver? Con dunastes y dinastía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es dinastía? Dinastía es la familia que gobierna, ¿sí? Entonces, ellos están orando como hijos de un Dios soberano, con ese entendimiento. Somos la familia del Padre, somos la familia de la dinastía que gobierna todo lo que existe. Puede que nos apedreen. El éxito del evangelio que ellos predicaban no estaba en que les fuera bien, sino que la palabra corriera y gobernara todo lo que existía. No en que las cosas cambiaran, porque muchos de ellos fueron aserrados, apedreados, murieron escondidos, ¿sí? Pero ¿dónde estuvo el éxito? Que el evangelio fue anunciado con fidelidad. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el reino de Dios no era de este mundo. Que la garantía de lo que Dios les había prometido y cumplido en Cristo no estaba en que las cosas les iban a salir bien, sino en que Dios gobernaba de principio a fin. Y ellos solamente, como nosotros, eran un suspiro. Con esto tengo que decirte que te tiene que ir mal, no. Ni te digo que te tiene que ir mal, ni te tiene que ir bien. Te digo es que nos tiene que ir como a Cristo y en Cristo soberanamente y eternamente. La paz que tú necesitas no está en algo que va a suceder, sino en algo que Dios ya depositó dentro de ti. Vamos a orar en esta mañana y le damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos dio y nos da de poder reunirnos. Soberanía inevitable. Los hombres pueden pasar y decir lo que quieran de Dios, pero su soberanía es inevitable. No la pueden evitar porque Él es quien gobierna todo lo que existe. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por esta mañana, por el privilegio de poder llegar con tu palabra y anunciar tu evangelio, papá. Gracias porque cada palabra que sale de tu boca es verdadera comida, papá, y nos nutre para ser liberados de la vanidad y de la mentira y del engaño. Padre, hoy alabamos y glorificamos tu nombre y adoramos porque tú eres soberano, tú eres el Dios eterno, no hay quien te gobierne de principio a fin, lo que nosotros definiéramos como principio y fin, porque tú no tienes ni principio ni fin. Tú eres Dios. Al principio, cuando hablamos del principio, estamos hablando de tu mente y por esta causa nosotros oramos para que todo ese entendimiento, todo ese conocimiento venga a nuestras vidas. Nuestras vidas serán, Padre, aquello que tú dijiste que eran la expresión de tu amor y de tu gracia. Hoy abrazamos la vida que otorga la cruz, renunciamos y rechazamos nuestros planes, nuestra vida, para abrazar tu vida. Tú gobiernas toda circunstancia, todo lo que está sucediendo en estos momentos en cada hogar, hoy es gobernado por la verdad de Dios. Las cosas no cambiarán por lo que yo soy, ni por lo que yo hago. Las cosas son porque Dios es en mí, y si Él es en mí, entonces yo puedo vivir gobernado por la paz de Dios. Por eso esa era la oración, que la paz de Dios gobierne nuestras mentes y nuestros corazones, que la paz de Dios inunde todo nuestro ser. Por eso el saludo apostólico tenía que ver más con paz que con bendición, porque la bendición ya nos había sido otorgada. Gracia y paz, Padre, que esa paz nos gobierne. Familias que están siendo hoy afligidas, algunos están celebrando que su familiar se sanó de COVID, otros están llorando porque su familiar murió. Yo te quiero decir algo, que la vida y la muerte ahora colaboren al mismo propósito. La expresión de la vida del Hijo de Dios en la tierra, la obra de la cruz, la contundencia de la obra de la cruz. Padre, no vivimos para nosotros, sino que vivimos para tu propósito. Tú eres soberano sobre mi vida, sobre mi casa,
Toda la tierra será llena de tu gloria, Padre, que como hijos nos levantemos como generación de gente entendida, Padre, llena de tu verdad, llena de la vida que proviene de ti, papá, que no andemos en vanidad, que aprovechemos el tiempo, que aprovechemos los no exigiéndote a ti cosas, sino expresando la vida, porque la tierra, la creación aguarda la manifestación de los hijos que son receptivos a la verdad y que expresan la vida que portan en Cristo Jesús. Amén y amén. Oro también por cada persona, ¿por qué no?, que está en estos momentos enferma. Oro hoy por el papá de Janet. Por aquí tenía el nombre yo, que fue diagnosticado con COVID. Oro por el señor Luis Ricardo Tavares en esta mañana. Lo alcanzo en el nombre de Jesucristo para que todo esto aporte a la vida de Cristo, la manifestación del Hijo de Dios sobre su vida. Por cada familiar enfermo, Padre, cada persona que hoy está siendo afligida en diferentes pruebas, para que en medio de esta realidad se nos revele que tu soberanía es inevitable en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos. Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí para ser un condimento de sal que resalte los sabores divinos de esta tierra. Aquí hay otra forma de decirlo. Estás aquí para hacer luz, resaltando los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto para guardar, por eso vive, brilla, expresa tu verdadera vida. Vamos, es hora de volver a casa, Casa Vida, el lugar donde volvemos al encuentro con nuestro Padre.